Muy pocos se dan cuenta de que hay una relación especial entre la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Que existe tal relación es algo que fue establecido por el apóstol Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos. En el capítulo 6, Pablo escribe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vemos aquí que el apóstol Pablo muestra que existe una relación entre el bautismo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablamos un poquito de la sangre en el plan de redención de Dios. En el desarrollo del plan, la sangre siempre ha tenido una especial importancia. En todas las tres dispensaciones, la patriarcal, la mosaica y la cristiana, bajo todos los pactos, Dios ha aprobado la sangre para procurar la expiación del pecado. Eso es, exonerar de la pena debida al pecado. Recuerden que la pena debida al pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón. La sangre tiene poder para limpiar el pecado, porque un sacrificio de sangre es verdaderamente un sacrificio de vida. Y la muerte es el castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Moisés mandó en Deuteronomio 12:23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. En cada una de las tres dispensaciones en que ha vivido el hombre, patriarcal, mosaica o cristiana, nosotros ahora vivimos bajo la dispensación cristiana. Esa dispensación empezó en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y va a durar hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Es en esta dispensación en que usted y yo nos encontramos. Pero en la primera dispensación, la patriarcal, cuando Dios hablaba y revelaba su voluntad a través de los patriarcas, que va desde Génesis hasta Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos. Dios había dicho, Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En la dispensación mosaica, que va desde el monte Sinaí hasta cuando Dios entrega los 10 mandamientos, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios dijo, Deuteronomio 12:23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Llegamos ahora a la dispensación cristiana.
en la que nos hallamos nosotros. Hechos 15:20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Como podremos notar, hermanos, en cada una de las dispensaciones en que ha vivido el hombre, Dios ha sido claro y enfático en prohibir el consumo de sangre, el comer sangre. Yo provengo de una cultura aquí en mi país en donde uno de los platos favoritos cuando sale uno a un restaurante o aún en la casa es comer sangre. Lo llamamos morcilla, otros lo llaman modorra, no sé cómo, o rellena, no sé cómo la llamarán en su país, hermano. Pero yo recuerdo en mi niñez cómo me fascinaba la morcilla. Aún hoy en día me fascina la morcilla. Cuando visitaba la casa de mi madre, uno cuando visita la casa de la mamá, ¿qué es lo primero en donde entra? La cocina. Y empieza uno a levantar las tapas y qué tortura era para mí cuando destapaba la tapa de una sartén y encontraba ahí una porción de morcilla. Ya siendo cristiano, para mí fue muy difícil el poder reprimirme de no comerla. Hasta que pude conocer a una hermana en Cristo que aprendió a hacer morcilla sin sangre y le quedaba igualita. Así que mis hermanos, si alguno de ustedes hasta el día de hoy come morcillita o come sangre, bueno, ya sabe que está prohibido por nuestro Señor. Ya tendremos oportunidad en una lección en la plataforma de las 6 de la tarde de exponer más ampliamente este tema de el no comer sangre. Ahora, no exactamente cualquier sangre puede expiar el pecado. Dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aún la sangre de los toros y de los machos cabríos ofrecidos en sacrificio a Dios les faltaba la capacidad real para limpiar el pecado. Ninguno de estos sacrificios animales eran tipos o representaciones del sacrificio expiatorio de Cristo. Solamente una sangre puede quitar los pecados. En Hebreos 10 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y la única ofrenda de sangre que puede perdonar los pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras, Jesús es llamado el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 13 dice en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús es descrito con placer por los escritores del Nuevo Testamento como nuestro sacrificio expiatorio por el pecado. La sangre tiene su papel en el plan de la redención de nosotros los mortales.
Pero para que ella tenga efecto, se hace necesario que esa sangre sea aplicada. Para que la sangre limpie, era necesario que se aplicara al suplicante por quien el sacrificio fue hecho. Hay numerosos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, pero vamos a considerar solamente 3. Primero, lo que nos dice en Éxodo 12, capítulo 13, acerca de la Pascua. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Prestemos atención que era esencial que la sangre estuviera en los marcos de las puertas. Aquellas casas que no tuvieran sangre untada en los dinteles y en los postes de las puertas no serían protegidas de la plaga de la muerte del primogénito. Leamos ahí en los versículos 22 y 23 de este mismo capítulo. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Primer caso, donde vemos nosotros que para estar estos judíos protegidos, para que el ángel de la muerte no entrara en sus casas y muriera el primogénito, era necesario aplicar sangre en las puertas de sus casas. De esa manera estarían protegidos. Como dice ahí, la segunda parte del verso 23, pasará Jehová aquella puerta, o sea, pues seguiría de largo, y no dejará entrar al heridor, al ángel de la muerte, en vuestras casas para herir. Segundo, en Éxodo 24, la sangre fue aplicada a la casa de Israel cuando Dios hizo su pacto con ellos. Leamos. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí vemos que delante de Israel no podía estar el pueblo del pacto de Dios que no hubiera sido santificado con la sangre del pacto. La relación de ellos hacia Dios fue sellada con su sangre. Y tercero, dije que hay varios, pero solamente íbamos a mirar estos 3 casos. En Éxodo 29 se nos habla de los sacerdotes del tabernáculo de adoración. Esos sacerdotes debían ser consagrados por la aplicación de sangre. Leemos en Éxodo 29:20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de las orejas de sus hijos, sobre el pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor.
Como antes, estos sacerdotes no podían ser colocados en el sacerdocio hasta que tuvieran la sangre de la ofrenda aplicada a ellos. Como vemos en cada uno de estos tres casos, era imperativo que la sangre se aplicara. Pero ahora vamos al caso en cuestión. El agua del bautismo. Es en el agua del bautismo cuando la sangre de Jesús es aplicada. Las tres ilustraciones que acabo de presentar, hermanos, deben establecer que hubo siempre la aplicación de la sangre de la ofrenda a aquellos que ofrecieron el sacrificio. Aún ahora, la sangre de Cristo debe ser aplicada a los pecadores que buscan el perdón de sus pecados hoy día. Hebreos, en el capítulo 9, nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Recuerden que en el Antiguo Testamento había muchas maneras de uno contaminarse en cuanto a la carne: por tocar un cuerpo muerto, por comer un animal inmundo. Había muchas maneras. Y la única manera de limpiarse de esa contaminación, de esa inmundicia, era que uno se aplicara la sangre de los toros y de los machos cabríos. Sigamos la lectura. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren lo que dice: la sangre de Cristo hace lo que la sangre de los animales no podían hacer. La sangre de los animales santificaban para la purificación de la carne, mas la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. La paga del pecado es la muerte. Esas obras muertas son los pecados que nosotros hemos cometido. Y la sangre de Cristo la limpia, limpia nuestro ser interior, limpia nuestra conciencia para que podamos entonces servir al Dios vivo. A diferencia de los ejemplos que hemos dado del Antiguo Testamento, la aplicación de la sangre de Jesús no es una aplicación literal, pero las Escrituras enseñan que los santos son lavados con esta sangre, con la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. La sangre del Señor tiene el poder de limpiar nuestro viejo hombre, de borrar nuestro pasado por completo. No importa el pecado que haya sido. Puede ser el pecado de la peor calaña, pero la sangre de Jesús de Nazaret tiene el poder para lavarnos de esos pecados. Ahora, debemos determinar dónde y cómo la sangre es aplicada a los pecadores para hacerlos limpios. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos que cuando la sangre de la Pascua fue aplicada a la casa de Israel, del mismo modo la sangre de nuestra Pascua, que es Cristo, ha sido aplicada a la casa de Dios. Hebreos 10 nos dice: así que, hermanos,
teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, pues al cielo, por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuándo es que son lavados nuestros cuerpos con agua pura? Cuando nos bautizamos. Y cuando somos bautizados en agua es cuando la sangre de Jesús es aplicada a nosotros. Primera de Pedro 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios no nos ha rescatado con cosas materiales. Nuestra salvación no se puede comprar con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. De algún modo y en alguna parte, la sangre de Cristo es aplicada a los pecadores que buscan la salvación. Las Escrituras enseñan que la sangre de Cristo es aplicada a los pecadores en el bautismo. El bautismo está diseñado para cambiar nuestra relación con Cristo. El bautismo cambia nuestra relación por medio de traernos a Cristo. Antes del bautismo éramos extranjeros. Estábamos fuera del reino, estábamos fuera de las bendiciones para ser salvos, pero después del bautismo estamos en Cristo, donde las bendiciones pueden ser tenidas. Preste la atención, hermanos, a lo que vamos a leer a continuación en Gálatas 3. Dice el verso 26, pues todos sois, mire lo que dice, sois. Está hablando en presente, no habla en pasado, no dice erais o fuisteis, ni tampoco habla en futuro, no dice seréis, habla en presente, sois, pues todos sois ¿qué? Hijos de Dios. Aquella persona que ha sido bautizada ahora es un hijo de Dios. No es una promesa a futuro, no es algo que fue en el pasado y se terminó, no, es una realidad presente. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero continuemos, verso 27. Porque todos los que habéis sido. Aquí ya habla en pasado. Algo que yo hice o tuve que llevar a cabo antes. Dice, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados. El verso 26 habla en presente. El verso 27 habla en pasado. Para yo ser hoy hijo de Dios, tuve que haber sido bautizado. Primero, debí haber sido bautizado para entonces recibir la bendición de ser hoy hijo de Dios. Uno no se convierte en hijo de Dios simplemente por creer. Uno se convierte en hijo de Dios cuando es bautizado en Cristo. Y ello me permite revestirme de mi Señor. Después del bautismo, estamos en Cristo con las bendiciones que pueden ser tenidas. Nuevamente, hermanos, el bautismo cambia nuestra relación por medio de traernos al cuerpo de Cristo desde afuera, al cuerpo de Cristo. El bautismo lleva al creyente donde el perdón de los pecados se encuentra.
El bautismo en la muerte de Cristo nos facilita para acercarnos al trono de la gracia. El bautismo es la operación de Dios de lavarnos en la sangre del Cordero y limpiarnos de nuestros pecados. Leamos lo que dice Pablo en Colosenses 2. Sepultados con él en el bautismo. ¿Cuándo soy sepultado con él en el bautismo? Cuando soy sumergido en las aguas del bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. En el bautismo ocurren dos cosas. Primero, una sepultura del viejo hombre. Y lo segundo que ocurre es una resurrección. De aquel que estaba muerto, vuelve a la vida. De aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, vuelve a la vida. Nace de nuevo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando una persona toma la decisión de ser sepultada en las aguas del bautismo, en ese momento, la sangre de Jesús actúa y me da una vida nueva, habiéndome perdonado todos mis pecados. Un ejemplo de conversión lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 9. Leemos de la conversión de Saulo. En el camino a Damasco, el Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Allí, Saulo ayunó y oró durante 3 días, esperando que se le dijera qué tenía que hacer. Finalmente, Ananías, un predicador del evangelio, vino y le preguntó. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, ¿cuándo fue Saulo lavado en la sangre del Cordero de Dios? Cuando se levantó y fue bautizado. Esa es la gran verdad. Hoy día, si alguno de los que está acompañándonos en plataforma aún no ha sido lavado de sus pecados, usted también puede ser salvo de sus pecados. Todo lo que usted necesita es entrar en fe, volverse de sus pecados a Dios y ser bautizado. Cristo lo salvará y Dios lo añadirá a su iglesia. Dios los bendiga.